Bueno, pues la palabra que he sentido de hoy la he llamado 7 aspectos de cómo se rompió la relación entre Adán y Eva y Dios y cómo Dios hizo para recuperarla. Y una de las cosas que nada más llegar a este mundo recibimos es una cachetada en el culo. Así que empezamos llorando. Y empezamos con dolor. Es decir, que verdaderamente nos estrenamos en este mundo con lágrimas y dolor. Continúa nuestra vida con muchas lágrimas y dolor a lo largo del mundo. Y generalmente nos morimos. Y si hemos hecho las cosas bien, va a haber gente llorando porque nos vamos. A lo mejor algunos se alegrarán de que nos hayamos ido. Pero si hemos sembrado un poquito de amor, la gente que le hemos amado va a llorar por nuestra pérdida. Y verdaderamente vivimos en un mundo con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Y si hay una epidemia como hay de drogas, sobre todo esta nueva que se llama fentanilo, que es baratísima. Verdaderamente antes la heroína, la cocaína, pues había que traerla desde lugares lejanos, había que pasarla a través de las fronteras y cuando llegaba aquí, pues era carillo, había que tener dinero para poder drogarse. Pues el fentanilo se produce, hace los mismos efectos que la cocaína y la heroína, se produce en cualquier laboratorio a escondidas en un garaje y que con ciertos productos químicos y demás, y cuesta pues casi 50 veces menos de lo que cuesta la heroína y la cocaína. ¿Qué efectos tiene esta droga, que es una medicina legal? Pues te quita el dolor. Pues claro, ¿cómo la gente no se va a enganchar una pastilla que te quita el sufrimiento? Lo que pasa es que cuando se te va el efecto de la pastilla, el efecto rebote puede ser 10 veces peor que lo que tenías antes. La gente se autodestruye y vemos como lugares como en Oregón, en Estados Unidos, ahí en la ciudad de Portland, han tenido que declarar el estado de emergencia nacional por cómo el fentanilo está destruyendo una ciudad. Estamos hablando, le llaman la droga zombie, porque la gente anda por las calles como si fueran zombies, total. O sea, toda una ciudad llena de gente que está destruyendo su vida por intentar encontrar una forma de solucionar las lágrimas y el dolor. Así que vamos a aprender cómo entró el dolor en el mundo, las lágrimas, y qué solución Dios le da a eso. Están las soluciones que nos dan la química y la farmacéutica, y están las soluciones que el hombre busca sin Dios. Pero vamos a ver cuál es la causa de todo eso. Vamos al libro del Génesis, capítulo 2, versículo 15. Y dice aquí la palabra que Dios creó al hombre y le puso en un huerto. Y le mandó que lo labrara y lo guardase. Así que lo primero que podemos entender es que Dios le dio al hombre responsabilidad. Sin responsabilidad no hay libertad. Si nos hubiera hecho robots así, pues que dijeran aleluya, 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 pues verdaderamente no seríamos hombres, seríamos otra cosa. Entonces, Dios nos dio libertad con responsabilidad y con unos mandamientos, que eran labrar ese huerto, esa vida que Él nos da, y también cuidarla y protegerla. Podemos echar la culpa a esta sociedad de nuestra situación. Ay, es que mis padres eran muy malos, o qué mal la sociedad me trato, o todo. Pero al final la respuesta la damos nosotros. De ahí tenemos personas que se han criado en lugares auténticamente míseros, como son la India, y sin embargo han hecho de su vida algo valioso y productivo. ¿Vale? Como dice la famosa frase, la vida te da limones, pues hay gente que aprende a hacer limonada y hay gente que se amarga. Y otra cosa que dice aquí es que mandó al hombre que protegiese, que lo guardase, que había enemigos. O sea, Dios ya sabía que ibas a tener tú enemigos en tu vida. Entonces el cuidarse hace que tu vida vaya por unos caminos o vaya por otros.
Vemos cómo hombres y mujeres se han cuidado, vamos a suponer, en el terreno sexual, han protegido su vida y no han caído en ciertas enfermedades que hay gente que la ha destruido. Yo conocí, cuando estaba trabajando en la planta de psiquiatría, una mujer que era adicta al alcohol, era alcohólica, y que en una noche de borrachera se acostó con quien sea y le contagió el SIDA. Y claro, estaba allí con una depresión de caballo, porque aparte del problema con el alcohol, tenía encima una enfermedad crónica mortal en esa época y verdaderamente pues no había cuidado ese huerto que Dios le había dado. Así que, aunque eso lo estoy hablando en plan metafórico, pero Adán y Eva lo tenían literalmente. Tenían que proteger y tenían que labrar su huerto. Así que vemos que Dios creó a la mujer, creó al hombre y luego creó a la mujer. Dice la Escritura que Dios hizo dormir en un sueño profundo a Adán y que de su costilla sacó a la mujer. Muchos rabinos y maestros han interpretado qué significa eso, de que Dios sacase de la costilla del hombre a la mujer. La que a mí más me gusta es que Dios creó a la mujer para que tuviera un lugar especial en el corazón del hombre, porque sabemos que las costillas protegen el corazón. Entonces, de esa manera, Dios le hacía entender al hombre, uno, que le falta una costilla y que la mujer tiene que estar cerca de sus sentimientos, de sus pensamientos, y que además tiene que protegerla. Como igual que las costillas protegen el corazón, la mujer también protege al hombre, igual que el hombre protege a la mujer, ¿vale? Cuando las cosas funcionan. Y en el versículo 2, 15 al 16, dice que tomó pues Jehová al hombre, lo puso en el huerto del Edén, lo mandó que lo labrase, lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, la responsabilidad tiene que ser probada. Si no, no hay responsabilidad ni hay juicio ninguno. Ahora bien, ¿por qué Dios probó al hombre? ¿Qué es lo que estaba probando? Pues lo que estaba probando, entre muchas cosas, era su amor y su libertad. Su amor, porque Dios quería a alguien que le amase de corazón, no por obligación. Entonces, la prueba, la tentación, está poniendo a evaluación tu amor hacia Dios, pero también está probando tu libertad. Si tú le amas a Dios libremente o le hablas por obligación. Entonces esas dos cosas estaban siendo probadas en la vida de Adán y en la vida de Eva, el amor y la libertad. En el capítulo 3, ya en el versículo 1 al 2, dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, pues una de las formas en la cual se introduce el pecado es en el cuestionar las motivaciones de Dios y en poner en duda que lo que Dios ha dicho, pues a lo mejor no tiene razón. En el caso que estamos hablando, Satanás le dijo, mira, así que de verdad que Dios te ha dicho eso. A través de la duda y a través de la incredulidad, son dos de las estrategias de Satanás más poderosas para bloquear al ser humano. El momento que te hace dudar que lo que Dios ha dicho es bueno y que Dios es capaz de hacer o de responder a lo que Él ha dicho que va a hacer, en el momento que te quita la fe, que te quita la confianza en Dios, pues te ha desarmado por completo. Dice la Escritura el escudo de la fe. ¿Qué significa? Que cuando tú tienes el escudo en alto, va a rebotar en él todas las flechas. En el momento que tú dejas al lado tu escudo, pues todas las flechas te van a venir
el momento que se desarmaron Adán y Eva y dejaron de creer en la bondad de Dios y dejaron de creer en que Dios, lo que Dios haya dicho, se iba a cumplir, que ellos iban a morir. Pues entonces Satanás empezó a ganar la partida. Dice en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Bueno, pues aquí vemos como Satanás es muy civilino. Uno le dice, así que Dios ha dicho que no podéis comer de los árboles del huerto. Emplea la palabra todos los árboles del huerto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Poner la duda en la mente de Eva. Y Eva dice, no, no dijo todos, dijo solamente de un árbol. Pero de ese árbol no podemos comer ni lo podemos tocar. ¿Cómo que no lo podemos tocar? Dios no dijo que no lo podían tocar, dijo que no lo podían comer. Entonces, Satanás busca de qué forma o añadirte o quitarte. Es decir, la estrategia de Satanás es desviarte del camino. Y hay una frase que es verdad, a veces Satanás o te intenta parar bloqueándote para que no te muevas de nada, o te intenta acelerar y te pega una patada y te empuja para que te estrelles. Entonces busca que a través del desequilibrio, de el no mover, decir, no voy a, como el siervo al que le dieron solamente un denario, Dios es castigador y Dios es muy serio, no voy a hacer nada, no sea que luego se enfade si no consigo el fruto. Coge e intenta acelerarte en cosas que Él te ha dicho para que hagas las cosas que Él no te ha dicho en el momento que Él no te lo ha dicho y te termines estrellando. Así que Satanás es un experto en mentira y desequilibrios. Por eso dice la palabra en Juan 8:44, es el padre de mentira. Le encanta la mentira. Cuando consigue que una mentira entre en la cabeza de una persona, sacarla de ella es muy complicado. Esta semana estuve con una persona que estuve en los testigos de Jehová y verdaderamente la mentira, por ejemplo, que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza, pues bloquea a la persona para buscar esa relación íntima con el Espíritu Santo, o que Jesús sea Dios, y dudar de la divinidad de Jesús hace pues, que la persona se bloquee para tener una relación personal con Jesús como Salvador. Entonces va metiendo muchas mentiras en nuestra cabeza para robarnos muchas bendiciones espirituales, como en el caso de Adán y Eva. En Apocalipsis lo dice claramente, que Satanás es la serpiente antigua. ¿Qué hace la serpiente? Se meten de forma sibilina. Luego te pegan un bocado y te transmiten su veneno. Entonces Satanás es como una serpiente venenosa que busca meter su veneno en el ser humano para destruirlo. En el 4:5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El gran problema con Satanás es que una media mentira o una media verdad termina siendo al final más destructiva que una mentira total. ¿Qué les dijo? Vuestros ojos serán abiertos, ¿es verdad? Claro que sus ojos fueron abiertos. Tan abiertos fueron los ojos suyos que empezaron a avergonzarse después de que pecaron. Hasta entonces no sentían vergüenza, porque no había pecado en su corazón, se veían desnudos y no había en ellos ningún sentimiento de culpabilidad. La vergüenza entró como consecuencia de la desobediencia, porque el corazón del ser humano se corrompió. Y cuando hay corrupción en nuestro corazón, eso nos separa de Dios, ¿vale? Y la segunda, la gran mentira, seréis como dioses. Como consecuencia de esta mentira han salido todas las religiones del mundo.
Todas las religiones del mundo se basan en un principio: manipular a Dios, por medio de ciertas oraciones, ciertos rituales, ciertas palabras, ciertas oraciones, para dejar el poder en el ser humano. Es decir, yo, con mis acciones o mis palabras, soy capaz que Dios haga lo que yo quiero que haga. Entonces, de una u otra manera, hablemos de budismo, hablemos de islam o cualquier versión del cristianismo, es una versión adulterada o adaptada del principio: seréis como dioses. Conclusión: que Satanás consiguió que el hombre se creyera sus mentiras, consiguió apartarse de Dios y consiguió usurpar el lugar de autoridad que Dios había dado al hombre. Dios le había dado una autoridad sobre la naturaleza, una autoridad en el mundo, en su mundo, por lo menos, el mundo de su huerto, y eso, Satanás se hizo el rey de este mundo. Así de claro. Entonces, dice la palabra en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es lo que nos hace apartarnos hacia el pecado? Pues el ver como agradable y codiciable las cosas que Dios ve como asquerosas y repugnantes. Cuando dejamos de ver las cosas con los ojos de Dios y lo vemos con los ojos de este mundo, de esta carne, nos parecen agradables, nos parecen codiciables, pero luego el fin de todas ellas es muerte. Y así generaciones y generaciones han seguido las cosas de este mundo y han terminado arruinando su vida como la estuvieron arruinando Adán y Eva. ¿Qué consecuencias tuvo lo que hicieron Adán y Eva? Pues hay 7 consecuencias que tuvieron en sus vidas. Adán y Eva pues, descubrieron que no eran como dioses, descubrieron que Satanás les había mentido, y es curioso que cuando en Génesis 3, versículo 7, Dios llama a Adán, me hace mucha gracia la frase aquí que viene, que dice, en el 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Una de las primeras cosas que pasa cuando pecamos es que no huimos de la presencia de Dios. Ya te cuesta orar, ya te cuesta alabar, ya te cuesta leer la Biblia. Es como una pesadez que te viene encima. Yo hubo una época en mi vida en la cual me aparté de Dios, verdaderamente. Eso fue como hace 20 años. Me duré solo unos meses. Pero en esos meses no era capaz ni de escuchar alabanzas. O sea, había en mí hasta un rechazo. Antes que me encantaban las alabanzas, me encantaba alabar a Dios, de repente en mi corazón, algo pasó en mi corazón ahí, que ya escuchaba alabanzas y me ponía hasta nervioso hacerlo. Entonces, cuando uno peca, huyes de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sabes que estás haciendo mal. Incluso yo en esa época, haciendo cosas que desagradaban a Dios, había una voz en mi corazón que me decía, no estás haciendo lo que te he dicho que hagas. Yo sabía que ese no era mi lugar. Y esa voz seguía estando, no disfrutaba del pecado. Pero en mi libertad estaba decidiendo darle la espalda a Dios y hacer las cosas a mi manera, ser mi propio Dios. Yo decido mis propios caminos y decido hacer las cosas a mi manera. Dice en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Por favor, ¿cómo? Dios sabía dónde estaba Adán.
El que no sabía dónde estaba era Adán y Eva. Ellos no sabían ya dónde estaban. Y verdaderamente todo empieza a cambiar en la vida espiritual de una persona cuando se da cuenta de la lejanía que tiene de Dios. Hasta que no es consciente que hay un abismo entre él y Dios, no se da cuenta que necesita un puente para atravesar ese abismo. Ese puente es Jesús. Jesús es el puente o la escalera que te permite llegar a donde está Dios. Por eso Jacob tuvo ese famoso sueño de una escalera al cielo, donde subían y bajaban ángeles de Dios. Y donde Jesús, en un momento, le dijo a los discípulos: veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Ellos, como buenos judíos, dijeron: Dios mío, el sueño de Jacob, tú eres esa escalera al cielo. Pero bueno, ¿qué consecuencias tuvo? Pues una, la separación de Dios. Las otras, pues que salieron huyendo. Al fin y al cabo, la religión es como una forma de intentar restablecer esa relación con Dios, pero con nuestros propios medios, tradiciones, rituales, intentando manipular a Dios, a ver si conseguimos que Dios haga a nuestro favor, pero verdaderamente es como una forma de intentar hacer ese puente hacia Dios a nuestra manera. Otra cosa, en el versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Una de las consecuencias es el miedo y el temor. Vivimos en un tiempo donde la gente está atada por el miedo y el temor. No hay cosa más extendida en todo el mundo que es el sentimiento de desesperanza y de temor acerca del futuro. ¿Por qué la gente se hincha pastillas? ¿Por qué se hincha drogas? Por intentar encontrar un pelín de paz, un pelín de felicidad. Y el pecado te llena de falta de paz y te llena de temor. En el versículo 17 dice: el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y en el 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, pues estos dos versículos resumen el dolor que hay en el mundo. No había dolor hasta entonces. La vida era muy placentera. Estaba en un huerto lleno de frutas, los animales no te comían ni te perseguían, las aguas eran limpias y maravillosas, hacía un calorcito, una temperatura súper agradable, no hacía frío, no hacía calor. Vamos, era un sitio ideal. Pero de repente Dios le dice: vas a parir con dolor. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Pues a lo mejor los embarazos no hubieran sido dolorosos. Empezó el dolor del mundo. El pecado trajo el dolor. El pecado le trajo a que el hombre tuviese que trabajar con sobreesfuerzo. Porque una cosa es la actividad y otra cosa es el sobreesfuerzo. Tú estás haciendo en tu casa macramé o estás haciendo manualidades y que te entretiene y no te cansa, porque es una actividad que gozas en ella, pero tienes que ir al campo, a cavar el campo, a quitar piedras, a estar bajo el sol y a estar sudando, pues es otra cosa. Bueno, pues el dolor, el pecado trajo el dolor. Y desgraciadamente en el mundo el dolor está muy patente en todas partes. Está en los cementerios, está en los sanatorios, está en los hospitales, está en los centros tutelados de menores, está por las calles, está dentro de las casas
Y verdaderamente el pecado hizo que algo que tenía que ser ideal, un hombre, una mujer, hay una complementariedad, están hechos el uno para el otro. Dios hizo al hombre para la mujer para el hombre, pero el pecado trajo que empezaran a pelearse, que empezara a entrar la contienda, la división, el enfrentamiento, el tú, el yo, toda esa serie de cosas que trae el pecado a las relaciones. Otra de las cosas que trajo la caída del hombre es el empezar a echar balones fuera. Y dice la palabra en el versículo 12, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, Adán era un sinvergüenza. Es que no tiene otro nombre. O sea, la mujer que tú me diste. Vamos, le estaba diciendo a Dios en toda la cara, tú eres el culpable. ¿Para qué me das a la mujer? Eso que... Es que es así. Verdaderamente el empezar a echar balones fuera, a echar la culpa a otros y quitársela de uno mismo, empezó ya con Adán. Yo creo que si Eva fue culpable de que le engañase la serpiente, yo creo que Satanás, yo creo que Adán aparte de ser culpable, se merecía un gran guantazo, porque verdaderamente le estaba diciendo a Dios que él tenía la culpa, lo que había hecho. Y el ser humano, hasta que no reconocemos que nosotros somos culpables, no la mujer que me diste, el hombre que me diste, la sociedad, qué mala que es la sociedad, la iglesia donde crecí, qué malos serán los pastores y tal. Cuando uno reconoce que de nuestras equivocaciones, pecados y acciones, nosotros somos los culpables y que somos los responsables de ellos, no van a empezar los cambios. Hasta que no nos quitamos la careta de nuestra autojustificación, no empezamos verdaderamente a encontrar el camino a la liberación. Y en el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y ya la última consecuencia fue la muerte. Verdaderamente, el hombre no había experimentado la muerte física y la muerte espiritual. Esa lejanía de Dios, ese abismo entre él y Dios, era la muerte espiritual. Algo se rompió en él, pero luego empezó también a morir físicamente. Y verdaderamente el camino a ese árbol de la vida, el camino a esa eternidad, el camino a esa reconciliación con Dios, es toda la historia de la Biblia. La Biblia empieza con la historia de Adán y Eva y del árbol de la vida, y la Biblia termina con todo un pueblo de personas de toda lengua, pueblo y nación que vuelven a ese lugar maravilloso llamado la Nueva Jerusalén y reencontrarse con Dios y con el árbol de la vida. Entonces, esta historia nos trae unas grandes enseñanzas acerca de la realidad. Bueno, esta es la realidad espiritual del mundo actual. Ahora bien, Dios tenía un plan. Dios tenía una forma de solucionar este tremendo embrollo que el ser humano había hecho.